Excelentísimos e ilustrísimos señores miembros del mismo, autoridades, compañeros, amigos, señoras y señores. No hay alternativa posible de no ser un ejercicio de bajeza moral a iniciar este discurso con las acostumbradas palabras de gratitud a quienes, empezando por el profesor Pablo Ignacio Ruiz de la Peña Solar, hoy lamentablemente ausente, aunque ya recuperado prácticamente de su episodio de mala salud, pues avalaron mi candidatura, me animaron, me dieron su voto para ingresar en esta docta casa a la que me gustaría servir con la dignidad exigible, aun siendo consciente de mis muchas limitaciones y de que mi presencia ni suplirá ni mitigará la ausencia de mi padre, cuyo recuerdo buen seguro pesó mucho y en muchos de los integrantes del RIDEA a la hora de propiciar mi incorporación al mismo. Confío en que su memoria se traduzca en autoexigencia y su trayectoria en la vía a seguir, a pesar de las distancias intelectual y moral posiblemente insalvables. En todo caso, gracias por el honor que con este nombramiento se me dispensa. No ha sido fácil para mí la elección de un tema que conjugase mi amor por Asturias y mi dedicación profesional al derecho administrativo. Los quereres muchos y los saberes pocos, en este caso, malamente casa. La disciplina que cultivo, que tanto horrorizaba a Clarín y sorprendentemente tampoco entusiasmaba a Adolfo Posada, pues tiene mala fama por su aridez, lo que contrasta con la feracidad de nuestra tierra tan incitadora de la lírica. Aunque por otro lado, el lugar común de la incompatibilidad entre la amenidad y la dureza de esta asignatura, de la que fue exponente en toda España el famoso manual de don Sabino Álvarez Gendín, ilustre cofundador y primer presidente de este instituto, se desvanece en mi caso al poder señalar con orgullo que tengo entre mis maestros a ensayistas y escritores como Francisco Sosa Wagner y Eduardo García de Enterrey. En fin, si recordaba hace un momento la vinculación de mi padre, José Ramón Tolivar, a este centro asturianista, no quiero olvidar tampoco la ilusión con que mi madre, Cristina Alas, siguió los primeros pasos de mi candidatura al Real Instituto, a cuya culminación, que tanto le habría alegrado, no pudo llegar por solo unas semanas. Sí, por fortuna, pude una vez más contar con el estímulo generoso y el ejemplo de mi mujer, María José Puello, de mi hijo y de toda mi familia, en la que no puedo silenciar por su rigor como investigadora a mi hermana Ana Cristina. Este recordatorio íntimo me lleva a las vivencias más intransferibles y entre ellas a los recuerdos infantiles de los veranos en Salas o más tarde en Mieres, cerca de las orillas del Nonaya o del Caudal. Tal vez esas secuencias de mi propio intrascendente pasado y también el hecho de que fui elegido miembro el día de la mayor inundación de Asturias de todo el siglo me haya llevado de alguna manera a elegir el tema objeto de este discurso de ingreso, del que por lo inabarcable solo podré trazar algunas líneas que propicien futuros estudios sobre una materia que en nuestra tierra, y a diferencia de las comunidades donde el agua escasea, parece olvidada por los cultivadores del derecho positivo. Justamente por esa aridez del derecho positivo y en agradecimiento a su presencia tan generosa, les exoneraré del análisis que quedará para la publicación, que espero que todos puedan poseer si lo desean. Les exoneraré de las cuestiones más estrictamente jurídico-positivas que abordo, como puede ser justamente el tema de la evolución de las confederaciones hidrográficas y lo que afecta a Asturias, que desde 1961 a 2008 fue cabecera pues, de un gran territorio que podía casi paragonarse con digamos, el reinado, o por lo menos el ámbito territorial del rey Castro. Actualmente, desde 2008, eso se ha fraccionado y, en fin, lo cuento en el discurso. También, naturalmente, de cómo se hicieron ya en democracia las primeras transferencias a la comunidad autónoma a través de un Real Decreto de 10 de marzo de 1985 que, curiosamente, como vamos a ver, en una región tan sacudida por las inundaciones a lo largo de los siglos, esta comunidad fue la única que no recibió competencias sobre encauzamiento y defensa de las márgenes de los ríos. Es cierto que luego la Ley de Aguas dirá que las comunidades autónomas tienen en esta materia pues, muy poco que decir. La Ley de Aguas es 2 meses posterior a esta transferencia, pero simbólicamente fue un olvido, a mi entender, pues imperdonable. También hablaré, o en fin, escribo en este texto, acerca de la transferencia frustrada de las cuencas internas de Asturias. Cada vez quizá se aleja más esta perspectiva, esta posibilidad, dada la reciente jurisprudencia constitucional al respecto, pero los medios escritos llegaron a dar por sentada la transferencia íntegra del Nalón y de todas las cuencas interiores, lo que suponía nada más y nada menos que 145 kilómetros.
También hablaré, si cabe, y en todo caso está en el texto, de las políticas propias que en Asturias existen, en algún caso muy prestigiadas en toda España, sobre abastecimiento y saneamiento de aguas, y también en el texto hay una referencia, como no, aun no siendo yo civilista, al derecho consuetudinario, que aun siendo modesto, pues conoce las modalidades de la Comunidad Especial de Aguas, con también la particularidad de que esa comunidad puede estar formada por una parroquia rural, algo que desconoció nuestra ley de parroquias rurales del año 86, y la llamada también Comunidad de Molino Pecero. Bien, el agua de nuestras fuentes y arroyos, que se funden con la mitología, la de los ríos que lavaron durante tantos años el carbón, la de los manantiales salutíferos, la del deshielo de nuestras cumbres, pese a ser tan consustancial a esta Asturias húmeda y lluviosa, no ha llamado abundantemente a la inspiración jurídica, donde el vacío literario es manifiesto, una curiosa sequía en un territorio tan pródigo en agua. Además, se da la paradoja de que en el caso de Asturias, justamente, sus límites entre los ríos Eo y Deva están presentes en documentación histórica cuya antigüedad y valor cultural refuerzan que nuestras fronteras naturales, también con el mar y la cordillera, son elementos de identidad colectiva no menos firmes y respetables de los que permanentemente sacan en procesión otras comunidades más reivindicativas. Curiosamente, teniendo la riqueza del agua, quienes nos dedicamos al derecho, con honrosas excepciones, como la profesora Mónica Álvarez, que dedicó una monografía doctoral al régimen de abastecimiento en España, no hemos sabido valorar semejante patrimonio natural, que en cambio, como se ha apuntado, es tema de enorme sensibilidad en otras regiones secas, como pude constatar pues, cuando estuve en Murcia, también en Alicante, de la mano del profesor Martín Mateo, o en el Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, que colabora activamente con la Confederación Hidrográfica del Ebro. Aquí, sin desdeñar en absoluto la recuperación en gran medida de nuestros ríos contaminados por la industria extractiva, de las ambiciosas políticas de abastecimiento y depuración de los últimos años, apenas hemos llorado, pues sí, la regresión de la fauna acuática, particularmente de los salmones, y apenas hemos sabido protestar ante la división de la antigua Confederación Hidrográfica del Norte de España, organismo autónomo estatal que se creó el 16 de marzo del 61 por el ministro asturiano Jorge Vigón. Curiosamente, el pasado 1 de junio se celebró de forma oficial el cincuentenario de esta confederación ya fenecida y troceada. Ya que invocaremos debates y acuerdos adoptados por la histórica Junta General del Principado, hemos de recordar sucintamente que en 1388 Enrique II y Catalina de Lancaster se erigieron en los primeros príncipes de Asturias, un país que en el pasado había sido una parte importante del poblamiento de los pueblos astures y que contaba y cuenta pequeñas salvedades al margen con unas fronteras naturales tan manifiestas como históricamente documentadas. El Reino de León, surgido a partir del Reino de Asturias, se une a Castilla, su antiguo condado, en el año 1230, por la anexión forzada por Fernando III el Santo, rey de Castilla. Siendo las 7 partidas posteriores a esta fecha, cabría pensar cuál fue el derecho de aguas que rigió en Asturias y León antes de compartir destino con Castilla y desde la fusión de los reinos hasta 1265, año en el que muy posiblemente terminó su trabajo la comisión de juristas elegida y dirigida por Alfonso X el Sabio. La respuesta es relativamente sencilla. Si partimos de que tan importante código del siglo XIII es en materia hídrica una recepción y en algunos puntos hasta una traducción de las previsiones del Corpus Juris Civilis, de Justiniano, obviamente, lo que significa que sustancialmente no hubo sobre los ríos de Asturias tránsito normativo notable desde la recepción del derecho romano hasta la promulgación de las partidas, cuya vigencia, como veremos, se mantuvo en gran medida hasta finales del siglo XIX, dejando vestigios que han llegado hasta nuestros días. Tampoco, por tanto, hubo sobresalto legal alguno en el resto del Reino de León, ni antes ni después de su integración en la corona castellana. Pero el derecho romano en el que se inspiró la obra del rey sabio tampoco era uniforme, obviamente, partiendo de los distintos textos de diferentes épocas integrados en el Corpus Juris. Por poner solo un ejemplo, mientras las instituciones de Justiniano partían de que las aguas eran cosa común a todos los hombres, el digesto las consideraba elemento o parte inseparable del previo. El Código Alfonsino partía, sin excesiva originalidad, de 2 principios básicos. Por un lado, la declaración de las aguas, particularmente de los ríos, como bienes de libre utilización por todos los hombres, comunalmente, y por otro lado, del que ha venido a llamarse principio ribereño, por el que las riberas de los ríos, aun siendo indisociables de un bien común, están sometidas al señorío de los titulares de las propiedades contiguas.
Bien puede decirse que hasta la plena publificación de las aguas fluviales y su consideración del dominio estatal, ocurrida a mediados del siglo XIX, en la amplia corona de Castilla, Asturias incluida, no hubo un derecho de aguas, sino multitud de normas de distinta época y procedencia, con distinta visión de la realidad hídrica y del aprovechamiento de recursos, como consecuencia de haber copiado las contradicciones que arrancan ya de un derecho romano de imposible criterio único, dados los siglos en los que se desarrolló. Diversamente, en la Corona de Aragón, especialmente en el Reino de Valencia, se afianzó el sistema regaliano que permitió una cierta purificación de los usos del agua y la consiguiente intervención administrativa sobre los mismos. Ese derecho castellano de cualquier persona incluía edificar a su costa puentes en los ríos, sin establecer imposiciones y tributos, y si alguno quisiera impedirlo, alegando tener barcos u otros derechos en el río, incurre en la pena de confiscación de bienes siendo seglar y en la de perder para siempre la naturaleza y temporalidades siendo eclesiástico. Obsérvese la escasa coherencia de los principios en liza. La navegación, que era más importante que las aguas mismas, no solo no es motivo para oponerse a la construcción de un puente impeditivo del atraque, sino que quien se opusiera a tal construcción era severamente castigado. Y en similar incongruencia, los ríos eran comunes a propios y extraños por ser bien comunal, prioritariamente orientado a la navegación, pero cualquiera podía saturarlo de puentes o presas, como siglos más tarde denunciara Jovellanos, dejando impracticable para tan dignos usos el cauce fluvial y sus riberas. Los intentos publificadores, sobre todo en Valencia, en todo el Reino de Aragón, fueron laminados con el ultraliberalismo traído exactamente hace 100 años por el decreto de las Cortes de Cádiz de 6 de agosto de 1811, que abolió los señoríos jurisdiccionales y sus privilegios, y luego con el Real Decreto de 19 de noviembre de 1835, que pondrá fin a la intervención pública sobre las aguas en el Reino de Aragón. Donde quizá la manifestación más antigua de la teoría regaliana, más antigua incluso que en algunos países centroeuropeos donde había arraigado más fuertemente, está nada menos que en los Usaches mandados compilar por Ramón Berenguer, donde puede leerse: pertenecen al dominio de las potestades las aguas corrientes y las fuentes vivas, no para que las tengan en alodio o heredad, sino para que estén en todo tiempo destinadas al aprovechamiento de todos los pueblos, sin obstáculos ni contradicción de nadie y sin ningún servicio determinado. Debe reconocerse que aunque las Cortes de Cádiz vinieron a acabar con tan sensato y moderado intervencionismo, que supo combinarse con fenómenos de autorregulación y de jurisdicción corporativa como en Valencia, la exposición de motivos de la Ley de Aguas, nuestra primera Ley de Aguas de 1866, hace justicia con Aragón y dice que esta legislación había sido mucho menos imprecisa y contradictoria que las castellanas, ¿no? Porque se dice en Cataluña y Valencia nunca se consideraron las aguas de los ríos, aunque no sean navegables ni flotables, como propiedad de los ribereños, ni se hayan creído estos autorizados para hacer derivaciones de ellos sin obtener previamente autorización de los reyes o señores territoriales. Pasado el periodo absolutista, con el liberalismo más moderado de 1845, se produce un cambio orientado a una cierta intervención pública e imprescindible sobre las aguas. Una Real Orden firmada por Istúriz el 14 de marzo de 1846 dirá que desde su vigencia será necesaria una autorización real previa a la instrucción de un expediente para permitir el establecimiento de cualquier empresa de interés privado relativa a la navegación de los ríos o a la construcción de toda clase de obras nuevas, incluidos los puentes de todas clases. Esta última exigencia venía a chocar con una tradicional competencia, diríamos hoy exclusiva, de los ayuntamientos. La Ley Municipal de 1845 consideraba privativo de los órganos municipales el cuidado, conservación y reparación de puentes, lo que de alguna manera y con intermitencia se ha mantenido hasta nuestros días, porque así lo sigue diciendo el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 1986. Aún más, la policía local sobre los ríos se ha mantenido en la legislación estatal en vigor, antes lo decía, para las entidades inframunicipales, aunque también nuestra Junta General del Principado, cuando elaboró en el año 36 la Ley de Parroquias Rurales, se olvidó de este hecho histórico. Volviendo a la mitad del siglo XIX, una muy citada Real Orden de 24 de mayo de 1853 dirá que las aguas de los ríos y sus cauces son de dominio público, por primera vez, de dominio público, y por tanto no susceptibles de apropiación privada, sin que fuera de los usos comunes que pertenecen a todos pueda establecerse en ellos ninguno privado. La firmeza de la concepción y del cambio de orientación es tal que solo 6 años más tarde, una Real Orden de 1859 sostendrá que es ya principio generalmente admitido que las aguas que discurren por ríos, arroyos u otra corriente natural son de dominio público. No solo merece la pena resaltar esta norma por la referida adjetivación de comunes de estas aguas de incumbencia municipal, sino porque encontramos unidos
Pues los usos comunales, me refiero en este caso al Real Decreto de 23 de julio de 1835. Aquí se dice lo siguiente: son comunales por un igual los usos sobre pastos, leñas y aguas. 1835. Materias en las que hoy en día subsiste como reliquia la costumbre administrativa. Este es el nexo, y no solo las grandes instituciones levantinas, Tribunal de Aguas de Valencia. Este es el nexo. Las aguas para el riego de una población eran tan comunales como algunos montes, y sobre su regulación por ordenanza o por tradición inmemorial de cada colectividad, los alcaldes solicitaban la conformidad al gobernador. Si en un leve ejercicio de imaginación añadimos que no era infrecuente la reparación de puentes mediante prestación personal, como sabe muy bien don José Luis Pérez de Castro, y que en no pocos lugares estas medidas eran adoptadas en concejo abierto, ya tenemos la completa panoplia de las costumbres jurídico-administrativas, todas juntas. Otra bien conocida norma de la época, el Real Decreto 29 de abril de 1860, pues merece ser recordada porque ya abunda la demanialidad de los cauces, prioriza el elemento sólido sobre el líquido. También impone el deber de tolerar el uso de esos terrenos para la navegación, la pesca y la conducción de maderas. Conducción de maderas, con lo que, aunque estamos ya en la segunda mitad del siglo XIX, vemos que todavía no se ha muerto la legislación de montes y plantíos y sobre bosques de la marina. Bien, pero es que hasta la mitad del siglo XIX solo regía el derecho medieval, las leyes de partidas todavía supérstites dentro de la novísima recopilación, y donde además la preocupación por el agua, como señaló el profesor Sebastián Martín Retortillo, era, no solo en España, sino en toda Europa, una preocupación no por su valor ecológico, que diríamos hoy, sino por los daños que causaba, la defensa contra las mismas en evitación de posibles daños originados por su exceso. La primera ley de aguas española data de 3 de agosto de 1866 e incluía, junto a las continentales, las marítimas. Se trata de unas leyes pioneras también en la recepción a nivel legal del concepto de dominio público. La elogiada exposición de motivos de esta ley incluía pues, una crítica a la incompleta y oscura legislación castellana y, como antes señalé, pues, algún que otro piropo menor a la legislación valenciana. Las leyes de partidas habían limitado a declarar común, dice la ley, el uso de los ríos y a prohibir que los navegables se ejecutase obra alguna que embarazase la navegación, pero nada disponían acerca del dominio de los ríos, aunque es bien cierto que los jurisconsultos que habían aplicado pues, la legislación de partidas, siguiendo a los comentaristas romanos, habían ya sostenido que eran públicos todos los ríos continuos que corren tanto en invierno como en verano, y privados solo los que corren en invierno, llamados comúnmente torrentes. La ley de 3 de agosto de 1866 ya nos dice que todas las aguas que nacen continua y discontinuamente en terrenos públicos son de dominio público, como la de los ríos, los manantiales y arroyos. Y en la restauración hay una segunda ley, vigente hasta 1985, de 1879, que deja en manos de los alcaldes, a lo que nos interesa desde el punto de vista de los poderes locales, únicamente la previa autorización a los dueños de ambas márgenes en los ríos no navegables ni flotables. Cualquier obra, si no se trataba de ríos navegables o flotables en las orillas, era competencia de los alcaldes, o que, por cierto, criticará severamente Jovellanos en más de una ocasión. Porque luego, si ya se trataba de embarcaderos, ya entraba en juego el gobernador, y si los ríos encima eran navegables, la autorización ya correspondía al Ministerio de Fomento. Esta ley especial, preludio de un código civil promulgado 10 años más tarde, era la excepción regulatoria, por su carácter novedoso, al amasijo normativo acopiado por la novísima recopilación. No deja de sorprender, como anécdota, para que nos situemos históricamente, que en obras jurídicas de la magnitud del Diccionario Razonado de Joaquín Escriche, publicado en su novísima edición en el año 1863, elijo esta fecha porque está justo entre 1860 y 1866, las dos normas más importantes en materia de aguas, ¿no? Bueno, solo nos encontramos en ese diccionario con una regulación medieval de las aguas prolija y dispar, manifiestamente contradictoria. Primero se dice blanco y luego negro con una tranquilidad absoluta, ¿no? Y es un año que no está tan lejos, es el año del nacimiento de Joaquín Sorolla o de Pierre de Coubertin, por ejemplo. Sin embargo, estamos todavía pues, en tiempos medievales en la Corona de Castilla. La regulación vigente está en la Constitución española, obviamente, que no declara expresamente la demanialidad de los ríos y de los bienes hidráulicos, como hace en cambio con los bienes litorales, y remite a una ley su incorporación al dominio público, aunque se puede deducir que si se habla luego de concesiones demaniales sobre los recursos hidráulicos es porque estos son evidentemente de dominio público. Y es de competencia exclusiva del Estado,
la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos si las aguas discurren por más de una comunidad autónoma, cuestión que ha sido pues, muy cuestionada a través de la doctrina constitucional, de la que no les voy a hablar en esta exposición, la llamada guerra del agua, que parece que se encauza después de una sentencia concerniente al Estatuto Valenciano que fue objeto de profunda crítica por la doctrina. En cambio, a las comunidades autónomas les corresponde un papel aparentemente más modesto, la competencia sobre proyectos, construcción y explotación de aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la comunidad autónoma. Nuestra vigente Ley de Aguas es del año 85, aunque actualmente hay un texto refundido de 20 de julio de 2001. Bien, vayamos a la parte pues, más regional, más local. Siguiendo al profesor Ruiz de la Peña, la creación de la Junta General del Principado tuvo lugar en virtud del acto soberano de Juan I de Castilla, por el que en 1388 otorga a su hijo y sucesor, el infante don Enrique, futuro Enrique III, con ocasión de sus esponsales con Catalina, los títulos de príncipe y también de princesa de Asturias, y la Junta General, por su parte, parece haberse constituido en 1444, después de que Enrique IV fuera investido príncipe de Asturias por Juan II. La Junta General, como es sabido, desaparece en 1834 con la institucionalización de unas diputaciones acogidas a la nueva división provincial y al ya lejano recuerdo del mandato de los artículos 324 y siguientes de la Constitución de 1812. Se repondrá absorbiendo la Diputación Provincial tras la aprobación del Estatuto de Autonomía de 30 de diciembre de 1982. Bien, voy a hablarles ahora de la insuficiencia económica y técnica del poder local justamente ante esa amenaza de las aguas, poniendo un ejemplo, podríamos poner otros muchos, que fue el del cercano puente de Puerto. Las instancias locales siempre tuvieron facultades, lo acabo de decir, para levantar infraestructuras que protegieran los cauces o que los salvaran con pasos elevados. Y con base en las partidas, la novísima recopilación recordaba que todos los pueblos, incluso las personas, podían edificar puentes. Es más, se reputaban justos y oportunos los derechos de pontazgo, peajo y portazgo para revertir, con criterio finalista, sus ingresos en la construcción de caminos y calzadas y componer y reparar con su producto puentes, caminos y tránsitos en que los pobres. Pero los escasos medios de los poderes, que hoy llamaríamos municipales y provinciales, llevaron a notables fracasos en la erección de estas infraestructuras. En fin, esto es una historia que no solo se da en Asturias, es paradigmático y se cuenta en casi todos los manuales de derecho administrativo, pues la historia pues, del puente de piedra de Zaragoza, ese que recoge en un magnífico cuadro, se ha llevado por una riada Velázquez y su yerno Belmazo, ¿no? Se ve pues, el puente absolutamente abatido, es un puente que requirió de auxilios regios porque el ayuntamiento, el municipio, no podría haberlo construido nunca. Bien, volviendo al pasado, como digo, analizaremos, a título de ejemplo, esa accidentada construcción del puente de Puerto en el antiguo concejo de Ribera de Abajo, que desde 1857 pertenece al municipio de Oviedo. Como recordó Margarita Cuartas, dentro de la política de mejora de las rutas hacia Castilla, que era preocupación general en toda la región en el tránsito del 15 al 16, tiene importancia la atención prestada al reparo y nueva construcción de puentes que se encontraban en las vías de acceso a la ciudad y muy particularmente en Salvar el Nalón. Aquí hay una polémica pues, muy importante, muy conocida y documentada, pues, que más o menos tiene lugar en 1500, entre por dónde se traza el puente. Unos lo tienen en Puerto, otros en Godos. Del puente de Godos, como el de Rubín, pues ocuparon hace unos años Argüello Menéndez y Fernández Evia. Y Jovellanos también había hablado de estos puentes, que los creía romanos, aunque parece, según estos autores, que son del siglo XIII, ¿no? De ambos quedan, tristemente, preciosos restos que nadie querrá consolidar y de los que recientemente nos dio cuenta en un precioso artículo Fernando Romero. También los puentes de Ujo y Olloniego, ambos en el Camino de Castilla, son reparados y en 1529 se habla de la conveniencia de construir uno de piedra en Ujo, que en 1535 ya tenía levantados 6 pilares y 5 arcos, fecha en que se acaban los 2.000 ducados recaudados y, aunque se logran otros 1.500, pues no va adelante, ¿no? Igualmente, el puente de Callés, en la Avilés, se acondiciona en estos años como los de Brañes y Gallegos en el norte. En 1586, el maestro de cantería cántabro Lucas del Cajigal, junto con Alonso de la Bárcena, llamado por el Ayuntamiento de Oviedo para visitar la obra del puente de Puerto, que estaba a cargo en esos momentos de Diego Vélez, y cuyo retraso inquietaba al consistorio. La razón de la dilación era debida, como sigue ocurriendo en ocasiones en la actualidad, al que el director de las obras no las pisaba en demasía porque estaba trabajando en León. Entonces no venía por aquí, pero la obra no prosperaba como esta naripa, ¿no? El 13 de agosto de 1597, en las actas de una junta de diputación podemos leer: otro sí, el procurador general presentó 2 provisiones libradas en el Consejo Real de Justicia para que se juntasen los maravedís que estaban depositados para la puente de Puerto.
utilizasen para otra finalidad, que se desvía, ¿no? Poco más tarde, la Junta General, en 1600, tras mandatar a Lope de Miranda, señor de las villas de Navia y Muros, en nombre de los caballeros de los procuradores del Principado, se dice que tiene que ir a Madrid, o donde estuviera el rey nuestro señor, a impetrar auxilio, y empezamos con las desgracias de nuestro Principado, entregarle una carta institucional, estamos en el año 1600 justo, por la gran peste y mortandad que ha habido por tiempo de casi 2 años, y que así por la falta de la gente, como por el recio invierno que ha hecho, que a 6 meses que no se vio cielo, ni se puede salir de las casas con la mucha nieve, no se ha sembrado pan, y algo si se sembró no ha nacido, a lo que había que añadir la mucha falta y carestía de la sal, y que ha cesado la pesquería. Se invocaba la lealtad del Principado a la corona, que había sido sede regio Oviedo, que había muchos reyes enterrados en el Panteón, para ver si de esa manera pues el rey, digamos, que tenía algún tipo de beneficio o de exacción hacia, o mejor dicho, de exención hacia Asturias, ¿no? Se urgía alzar la cobranza de las alcabalas, del servicio y moneda forera, dice, porque estamos del todo imposibilitados de lo poder pagar, a lo menos por tiempo de 8 o 10 años, remediar la falta de sal, castigar a los alforineros por los grandes engaños y fraudes que han usado en la falta y reventa de dicha sal, no imponer la tasa del pan y confirmar la ordenanza del vino. Y ahí se habla justamente de que había habido un repartimiento que se había hecho en todo el Principado a favor de la ciudad de Oviedo para hacer, en 1600, el puente de Puerto, y habiéndose comenzado, en 1600, lo llevó nuevamente al río y quedó este dinero por gastar. Había quedado un remanente porque la obra no había continuado. La gestión ante el rey surte efecto y el 12 de diciembre de 1601 la Junta General celebra las mercedes regias obtenidas en la baja por una vez de las alcabalas en esas providencias traídas por Lope de Miranda sobre la sal y el vino, y también a la vista de la inicial magnanimidad de Felipe III, que era el rey, se disponía por la Junta que en cuanto a los 1.500 ducados del pósito de la Puente de Puerto, que estaban en el Arca de las Tres Llaves, se ordena que los señores procuradores y general, el procurador y general y diputado general vean lo que esto se debe hacer y ordenen lo que más cumplire al bien de esta república. Recapitulando sobre estos favores regios, el 6 de julio de 1602, la Junta General recuerda que con licencia del Supremo Consejo se repartieron y cobraron en este Principado cierta cantidad de maravedís para hacer la Puente de Puerto. Todavía en 1606 hay documentación sobre el Puente de Puerto que había tenido pues nuevas incidencias, pero tenía dinero consignado en, como siempre, en el Arca de las Tres Llaves. Una curiosidad, el Arca de las Tres Llaves, como saben los funcionarios municipales aquí presentes, siguen existiendo en las corporaciones locales. La figura de los 3 claveros para los valores mobiliarios a custodiar en la caja de caudales. Por cierto, también existe o existía, porque ahora que se ha privatizado la lotería, saber en qué queda, existía también en el organismo de loterías y apuestas del Estado, donde la víspera del sorteo de Navidad se encerraban las bolas con 3 candados y 3 claveros distintos. Por tanto, estos son los 3 claveros, una figura medieval, pero que eso existe. Pero volviendo a 1606, se observa en la Junta un cierto pesimismo en cuanto a la resolución de los problemas económicos del Principado, que no tiene acabados los pleitos y diferencias que tiene la corte de su majestad sobre la sal y el vino, y otras cuestiones, como los 1.500 ducados adscritos al desechado Puente de Puerto, que habrá que darles evidentemente pues alguna salida, ¿no?, con la mayor brevedad y el menor costo. Bien, ese puente tiene, y lo verán si tienen el humor de leer el discurso, pues muchas vicisitudes más en las que no voy a entrar, pero sí la ruina generalizada, los repartos, los reparos, los repartimientos y las quejas, porque otros muchos puentes tuvieron evidentemente problemas, el de Godos antes citaba, el de San Pelayo, Ombrado, y en el caso que nos ocupa en esta época, también merece la pena reseñar la situación catastrófica en la que vivió la región, que perjudicó enormemente estas infraestructuras. Claro, había hambre, no había recursos, y así vemos cómo tampoco corrió mejor suerte el puente de Cornellana, lugar tan vinculado al poder monacal y eclesiástico como al aprovechamiento de la pesca, pudiendo recordarse la vinculación de esta localidad ribereña de Narcea y de Donaya a la tradición del campano, y cómo en 1669 se reconoció formalmente la potestad del Concejo de Salas sobre los remates relativos a las capturas del salmón. Ahora que hay hasta denuncias de fraude por todo esto, ¿no? Bueno, pues bien, en la sesión de la Junta General del Principado, celebrada entre el 16 y 20 de abril de 1611, se recibe el testimonio de 2 enviados del Cabildo que trataron de cómo era necesario hacer el puente de Cornellana. Bueno, más que hacer, parece que quiere decirse rehacer, porque la Junta acuerda que el Procurador General envíe cédula de diligencia para el reparo de ella. Y en las actas de 13 y 15 de mayo de 1635
la Junta trata a iniciativa de algunos procuradores de este puente, pero también del reparo del puente de Ujo, asunto que se remite a la Diputación para que en ella se acuerde lo que más convenga sobre cómo franquear este paso sobre el caudal. Que 5 años más tarde pues, vuelve a demostrarse que no se ha hecho nada, ¿no? En esa misma época también la Junta General se preocupa de que están arruinados y mal reparadas las puentes de Ujo, Langreo, Grado, Caneiro, Luarca y Piloña, que están en los caminos más pasajeros y por donde entran los mantenimientos para este principado, y se ha de suplicar a su majestad se sirva de dar facultad y mandar se reparta en el reino la cantidad que fuera necesaria para su reparo. Y en concreto son continuas las quejas de la Junta General, como saben muchos de ustedes, por los repartimientos que deducimos que sobre todo desde 1636 se exigen al Principado para el reparto de los puentes de León. Se entiende que hay un agravio comparativo porque se está dando mucho más para los puentes de León, que están mejor, que para los de Asturias, que están todos destruidos, ¿no? En tal sentido, el malestar y las peticiones de autarquía financiera son harto frecuentes. Por ejemplo, en la sesión entre los días 6 y 12 de julio de 1646 puede leerse la Junta. Y en cuanto a las puentes del Reino de León que se repartan en este Principado, acordaron los dichos señores que de la provisión compulsoria que se ha ganado para sacar en León un tanto de los repartimientos de puentes hechas en Asturias y de esta parte, se use ya. Es decir, que se use, pero que se tenía consignado para los puentes de León. Y no solo la queja se extiende a la reparación, también a las obras de nueva fábrica. La Junta General, sesión 23-27 de enero de 1648, a la vez que examina unas cartas y reales órdenes de su majestad, precisamente estamos acudiendo a su majestad para que nos alivie, y su majestad ¿qué nos pide? Pues pide a este Principado una ayuda económica para traer de los confines de Alemania a su sobrina con quien se casa. En efecto, en 1647 Felipe IV se había comprometido con su sobrina Mariana de Austria, hija de Fernando III de Habsburgo, que a su vez, bueno, pues era también hija de la infanta Mariana, que era a su vez hija de Felipe III de España, por lo tanto era sobrina, evidentemente. Bueno, y que de niña había estado comprometida con Baltasar Carlos, que también fue inmortalizado por Velázquez. Murió muy joven, como es sabido. Bueno, pues también, aparte de esto, en fin, de contribuir, pues se acuerda que sí, se contribuirá para que se venga pues la novia regia a España, pero que también hay que enviar persona a Madrid para que acuda a las diligencias del litigio que se trata sobre las puentes y calzadas de León, para que se libre de una vez de los repartimientos a este Principado para su fábrica. Entre 1657 y 1671 merecen la atención de la Junta General y de la Diputación numerosos puentes arruinados: La Viana, Olloniego, San Martín y Lanio, en Sales. Este último merecedor de diversos acuerdos que inicialmente cifraban en 200 reales solo su reparación. Pero la obra, claro, 200 ducados, o fue muy deficiente o no llegó a ejecutarse completamente, o un desbordamiento del río lo arruinó antes de 30 años, porque, en efecto, antes de 30 años se acuerda que se repare la quiebra de la puente de Lania, del concejo de Salas, y que cuanto antes se ponga remedio para que no resulte mayor daño. Sin salir del municipio de Salas, un siglo más tarde, el 20 de septiembre de 1790, se librarán desde el Principado 1.800 reales de vellón satisfechos a don Joaquín María Velarde por la reparación del puente de Cornellana, y el 3 de agosto de 1793 se despacharán 13.035 reales y 8 maravedíes satisfechos para la composición del puente de Peñaflor. Por otro lado, también sigue habiendo problemas con el puente de Olloniego, hasta el punto de que este puente, fue construido, reconstruido muchas veces en una de los múltiples sucesos de avenidas, de riadas y demás, se ordenó pues, reconstruir de urgencia, encomendándose no a un cantero su reconstrucción, sino a un carpintero, que se pueden figurar lo que hubo aquí. Bueno, una administración derrotada por las inundaciones, la lucha contra los elementos hídricos. Bueno, en la actualidad, como en la edad moderna, la escasez de medios financieros impide muchas veces acometer obras preventivas que se saben necesarias para impedir las avenidas, aunque los medios técnicos lo puedan ya casi todo. Bien es cierto, que ahora que hablamos de que los medios lo pueden todo, Jovellanos se atrevía con todo, porque Jovellanos dice, es necesario, hablando de los ríos de Asturias, que dice que son de corriente rapidísima, profundos, caudalosos, dice, es necesario fortificar sus orillas, no es poca labor, abrir hondos canales, prolongar su nivel a fuerza de esclusas, con esta frase titánica, o sostenerle levantando los valles, abatiendo los montes o horadándolos para conducir las aguas a las tierras sedientas. La ambición de Jovellanos es impresionante y admirable. Como prueba de la no poca labor pendiente, podemos recordar, por su proximidad en el tiempo y en el espacio, lo decía al comienzo de mi intervención, que entre el 10 y el 16 de junio de 2010
se produjo de extremo a extremo de esta región un auténtico diluvio, con precedentes casi imposibles de encontrar en las hemerotecas, ¿no? 2 muertos en Vegadeo, pues Arriondas y su hospital anegados, bueno, impresionante, como todos sabemos. Bueno, es uno de tantos sucesos que llevaron además a una polémica, que también está en el texto del discurso, entre la Confederación Hidrográfica y los ayuntamientos, a costa justamente de edificar en zonas inundables. Bueno, pero ha habido muchos antecedentes, y voy a citar simplemente 2 en esta exposición. 2 porque se producen en unos momentos, ya hemos visto que Asturias ha habido ha habido de todo, y se producen solo con una diferencia de 15 años. Me refiero a las inundaciones que tuvieron lugar entre el 28 y 29 de septiembre de 1676 y el 25 y 26 de agosto de 1691. 15 años justos, ¿no? En la primera, la de 1676, bueno, pues se dice que desde la montaña hasta la mar jamás se vio tan considerable agua, que en los concejos y jurisdicciones de Caso, sobre Escobio, Villoria, Laviana, Langreo, Tudela, Olloniego, Ayer, Lena, Morcín, las riberas de arriba y de abajo, las regueras, Peñaflor, Rado y Pravia no dejaron nada en pie, y que los daños, se le dicen al rey, ascienden a más de 1 millón de ducados, y que además han quedado incomunicados los puertos de Pajares, La Cupilla, Piedrafita, Vegrada, San Isidro, Tarna y Ventana. El rey, evidentemente, bueno, pues toma en consideración esto, aunque baja la cifra del 1.000.000 a 200.000, esto sigue ocurriendo también cuando la instancia pues, local acude a Madrid, ¿no? Y dice que, bueno, que se ve que sus informantes pues, tienen pues, expedientes técnicos a mano, y dice que, bueno, que no es lo mismo toda Asturias que lo que ha pasado en las riberas o en las orillas del Nalón, Ayer, Lena y Trubia, que es lo que ha padecido en mayor medida pues, ese temporal, ¿no? Pero es curioso, antes hablábamos de otras bodas regias, y parece ser que las inundaciones siempre están con las catástrofes vinculadas a bodas regias. En este caso, bueno, pues la Junta del Principado, a la vez que pide recursos o alivios económicos a Madrid, pues felicita a su majestad por el tratado de casamiento con la serenísima señora archiduquesa. Se trataba del matrimonio entre Carlos II y María Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV. Bien, y se aporta el escrito regio, donde en efecto se rebaja a 200.000 ducados, pero se dice que en efecto que aparte que habrá que hacer obras específicas de puentes. Y aquí es donde se dice que el de Olloniego, que es tan importante, que habrá que hacerlo provisionalmente. Y en esas estamos cuando un nuevo desastre, 15 años más tarde, como digo, en agosto de 1691, pues deja a Asturias, vamos a decir que absolutamente destrozada, Se dice, jamás se vio tanta calamidad, dice el 8 de mayo de 1692 la Junta General, mayor calamidad, ni mayor esterilidad de los años en sus cosechas, pues no hay ejemplar que hayan subido a tan alto precio los frutos, que es el único caudal que tiene esta pobre tierra, por cuyo motivo se han dejado de cultivar las tierras, pasándose muchos de sus naturales a los reinos de Castilla y Andalucía. Hubo emigración. A buen seguro tal lamento se debe a otra gran inundación, como digo, que es esta de agosto de 1691, y en la Junta de Diputación de 10 de agosto de un año más tarde se da lectura a un escrito del rey Carlos II, donde se dice conocedora de Herrera en nombre de ese principado, de que la provincia había padecido la mayor inundación de agua que había experimentado sus naturales en toda su historia, a saber, de que resultó haberse llevado más de 16 puentes de piedra, de las cuales 2 estaban sitas en el concejo de Oviedo y sus términos, que comúnmente se nombraban de Gallegos y Brañas, y las demás en la villa de Infiesto y otros concejos en los caminos más públicos de este principado, por donde sabía comerciar con el Reino de Galicia, montañas de Burgos, Vizcaya y el Reino de Castilla. Y también se habla, nuevamente, de reparar el puente de Olloniego. Aquí es donde se encarga el carpintero, aunque curiosamente sobre esa estructura de madera luego se encarga a un cantero el hacer la calzada con piedras, ¿no? Con sillares, ¿no? Lo cual lógicamente todavía repercutiría en su inestabilidad, supongo. Bien, pues aquí se habla de los puentes de Olloniego, de Ujo, de Gallegos, de Grado, de Lavares en Villaviciosa, San Antolín en Ribadesella, el de Infiesto en Piloña, Curillos en Langreo, el puente de Curón. Por tanto, nuevamente estamos acudiendo al rey. Recordaba aquellos versos de Neruda, ¿no? Tu pueblo desdichado entre el monte y el río, con hambre y con dolores, no quiere luchar solo, te está esperando, amigo, y siguió esperando durante siglos. Claro. También es interesante de cara, voy a ir ya acercándome a la terminación de esta intervención para no aburrirles más, la importancia y delimitación de los ríos navegables,
Sabemos que los ríos navegables y no navegables ya viene incluso hasta del derecho romano, se mantiene en el derecho francés. Hay una reinterpretación muy importante de Charles Dumas, que fue un grandísimo jurista a caballo entre los siglos XVII y XVIII. Y, sin embargo, también los ríos navegables tienen una incidencia en Asturias muy importante desde el punto de vista de la legislación de montes y plantíos, de cara a los montes de la Marina. ¿Por qué? Pues porque, como saben, había un oficio, tantos de los Austrias, que había pasado de ser un reconocimiento o merced real a transformarse en un simple objeto de compraventa o arrendamiento, que era el oficio de superintendente de montes y plantíos. El profesor Francisco Tomás y Valiente se valió, como es sabido, del Quijote de Cervantes para ejemplificar la accesibilidad mercantil a los oficios y la buena vida derivada de sus emolumentos, pues Sancho Panza le confiesa a su señor su deseo de comprar algún título de oficio con que vivir descansando el resto de su vida, lo que cree que va a satisfacer cuando sea gobernador de Barataria. Con respecto a los superintendentes de fábricas, montes y plantíos, hay un larguísimo pleito, precioso desde el punto de vista procesal. Yo no soy procesalista, pero resulta que me ha cautivado, ¿no? Y también lo detallo en la exposición de este librito que he confeccionado. Un pleito de la Junta General, primero a título general, luego se constituye en toda la Junta pues una subjunta, vamos a decirlo así, de los concejos costeros, ¿no? Que son los afectados por la normativa de estos montes y plantíos, que en definitiva luego se llamarán bosques de la Marina, pues que tenían que ser supervisados periódicamente por este superintendente, que era pues una figura, como digo, propia de un oficio que se adquiría, se compraba, y curiosamente pues uno de sus titulares, que he encontrado otros, con el que mantiene un pleito, cuando menos de 1669 a 1675, el Principado de Asturias y luego esta Junta de Concejos Costeros. Era titular don Domingo de Herrera de la Concha, personaje bien conocido, vinculado a la Casa de Camposagrado, además, aquí en Asturias. Hay un pleito muy importante, por cierto, se le quería comprar en 10.500 ducados, pues ese oficio. El pleito es larguísimo ante el Supremo Consejo de Guerra. Desde luego, bueno, pues, lo que pagan abogados, procuradores y enviados a Madrid, el Principado, pues le lleva prácticamente a su ruina. Pero lo más interesante desde el punto de vista de los ríos, porque estamos hablando del mar y de las maderas, es que se incluían también, como sabemos, dentro de esos concejos de la Marina, aquellos que o estaban bañados o distaban solo 2 leguas del mar o de ríos navegables. Volvemos a encontrarnos aquí la terminología de ríos navegables. Y aparecen, entre otros concejos, algunos que ni en principio tienen ríos navegables ni son costeros: Corbera, Cangas de Onís, Parres y Piloña. Si se tiene en cuenta que desde el siglo XVI, y pese a la abolición formal como unidad de distancia por Felipe II en 1568, la legua castellana equivalía a 20.000 pies, es decir, entre 5.573 y 5.914 metros, la inclusión, por ejemplo, del concejo de Onís entre las tierras visitables por el superintendente no dejaba de ser una demasía, pues ni el Güeña es navegable, ni la proximidad de la Ría del Sello del mar Cantábrico encajan en tales distancias. No es de extrañar la protesta en la Junta General del 12 de septiembre de 1670 de don Juan de Junco, quien esgrimió que ni su concejo había sido objeto de visita ni estaba comprendido en las 2 leguas de la costa del mar, aunque solidariamente entendía que todos los concejos debían contribuir. Más contundentemente, don Gaspar de Caso por Piloña reputó la contribución del concejo al quedar libre por estar fuera de las 2 leguas por sentencia definitiva que había ganado en contradictorio juicio. Y más fortuna tuvo todavía el concejo de Nava, que parecía que iba a ser incluido, pero finalmente, como señala el propio Juan de Junco, en 1670 ni fue visitado ni intentado visitar, al no estar comprendido dentro de esas 2 leguas. Bien, un pleito, como digo, que no llega a Venecia, que tiene 1000 incidencias y que demuestra, como digo, bueno, pues que ese oficio era odioso para los concejos, y donde además se plantea la cuestión de si, algo que tiene actualidad, de si la Junta General del Principado puede actuar, vamos a decir, por subrogación o sustitución de los concejos o en representación de ellos. Porque Felipe de las Marinas, por ejemplo, dice que no, que es un pleito de intereses particulares, que no tiene, por lo tanto, legitimación el Principado para seguir adelante, y recurre, y se le admite el recurso, por cierto, en el efecto meramente devolutivo, no suspensivo, algo que nos suena totalmente a derecho vigente. Y estamos hablando de 1670. Destaca, como digo, la cantidad de dinero que se paga a abogados, a procuradores, y justamente un siglo más tarde, como nos ha dado cuenta Marta Friera, el Principado contaba para la defensa
de sus intereses ante los tribunales con un abogado y un procurador de causas a los que dotaba la Junta General con un salario que solía ascender a 1.500 reales trienales para el abogado y 750 reales trienales para el procurador de causas. De hecho, ya antes, en 1693, consta ya el nombramiento por el Procurador General de don Pedro Fernando Palacio Argüelles como abogado. Este don Pedro era catedrático en la Universidad de esta ciudad. Bien, estos superintendentes pues todavía están vigentes en tiempos de Felipe V, en 1719, pero con la ordenanza, famosa ordenanza de Montes, de 31 de enero de 1748, quedan abolidos y el tema pasa, digamos, a competencia funcionarial y no a unos oficios. Es muy interesante, si examinamos la novísima recopilación, lo que se dice de Asturias en esta ordenanza, en el anexo de esta ordenanza de Montes de 31 de enero de 1748. Es una preciosidad, es una pena no poder leerlo, lo que dice de la riqueza forestal de cada uno de los concejos de Asturias. Por ejemplo, los robles de superior calidad de Candamo, Illas, Llanera, Corbera, como en cambio en Castropol, Coaña, Navia, bueno, pues hay pues otro tipo de arbolado que merece ser preservado, pero que en algunos casos debe darse la misma protección que a las dehesas y cotorreales de Galicia. Es interesantísimo. Bien. Un recordatorio breve, antes de concluir, de un informe de Jovellanos acerca de los particulares y sus derechos en los ríos. Como vemos, gran caballo de batalla, público-privado, particulares, poder público, príncipe, Estado. Bien, en el año del bicentenario del fallecimiento de don Gaspar Melchor no parece ocioso, ya que vengo aludiendo a las diversas regulaciones que incidían en la trascendencia jurídica en carácter navegable de los ríos, recordar no solo sus conocidas inquietudes con pros y contras por hacer navegable el río Nalón. Ahora últimamente se decía que no, que estaba totalmente en contra, porque como defendía la carretera carbonera, es mentira. La documentación demuestra que nunca desechó esa idea, pero claro, lo que desechó fueron las locuras que se hicieron, ¿no? Bien, en un informe, actuado como órgano consultivo, firmado en Gijón el 22 de agosto de 1794, Jovellanos da su parecer sobre el recurso presentado por don Juan Fermín Fernández de Angulo pidiendo indemnización por los daños sufridos en la presa de su molino en el río Nalón, que había abierto en 1781. Es un expediente, os han leído en cuentos, saben mucho de esto, es un expediente de responsabilidad patrimonial. Y don Melchor Gaspar de Jovellanos está haciendo de consejo consultivo, de órgano consultivo. Bueno, nuestro ilustrado sostiene en un breve pero condensado y brillante dictamen su opinión bien conocida sobre la construcción indiscriminada y anárquica de presas en los ríos, singularmente lo que pueden aspirar a la condición de navegables. Las presas, dice, son de notable embarazo para la navegación y señala al respecto las dos claves a abordar en relación a este entorpecimiento: cómo evitar en el futuro la construcción de nuevas presas y cómo conciliar en el presente la conservación de las antiguas. Eso sí, con la franquicia de la navegación. Como ya lo repito, nunca estuve en contra de la navegación fluvial. Y aquí surge su singular preocupación en torno a las posibilidades del principal río asturiano de cara al transporte, que a veces pretende ensombrecerse como si su predilección por la carretera carbonera y el transporte terrestre del carbón le hiciera renegar de sus anteriores consideraciones sobre la navegación fluvial. Dice, en cuanto a la construcción de nuevas presas en el Nalón, el punto es llano y sin necesidad de discusión. Basta restablecer la observancia de nuestras leyes, que de efecto existían, las leyes que estaban en la misma recopilación, porque el descuido con que hemos mirado hasta aquí la navegación de los ríos los ha puesto casi en el olvido. Todo el mundo abre presas para molinos cuando, cómo y donde quiere. ¿Y por qué se da este libertinaje ribereño? Pues Jovellanos, más que echar la culpa a la contradicción esencial de la legislación castellana o romana si prefiere, señala la inactiva y complaciente autoridad, denuncia a la autoridad, y muy particularmente a las facultades poco definidas de cada instancia política. Cualquiera podía, evidentemente, autorizar, permitir, y muy singularmente lo que habéis comentado, el poder que tenían los ayuntamientos, algo que hasta la fecha pues, no se ha estudiado debidamente en el ordenamiento español. Dice, los ayuntamientos autorizan estas obras, y a lo más se ocurre por justicia y por licencia a las justicias locales, y esta licencia se da con la misma facilidad que se pide. Se da la licencia y se da casi ahora como la directiva de servicios, ¿no? Una declaración responsable, ¿no? Se da con la misma facilidad que se pide, funesta para la navegación y para otros intereses preciosos. ¿A qué otros intereses sociales o incluso públicos alude Jovellanos? Pues con su proverbial clarividencia a las vías de comunicación paralelas normalmente a los ríos, que atraviesan con frecuencia mediante puentes y que se arruinan ante la menor precisión de pasar. Uno de los mayores inconvenientes es el daño que causan en los caminos públicos de esta provincia, Asturias, dividida en largos y estrechos valles
que cierran de una y otra parte hasta las montañas, apenas tienen otras avenidas de comunicación que las que van por sus faldas de orillas de los ríos que corren por el fondo. Cualquier alteración de su curso ataca infaliblemente los caminos. Jovellanos concreta aún más, la situación es especialmente dramática en las vías que llevan hasta el Reino de León y muy singularmente desde el puente de Santullano hasta de los Tiernos. El autor, que 3 años antes de este informe había propiciado la expedición de una Real Orden del 27 de octubre de 1791 sobre presas, pero encaminada también a alcanzar a largo plazo y siempre el gran deseo de la navegabilidad del Nalón, alude implícitamente a esta disposición en su informe en el que distingue las construidas con justo título, subdistinguiendo 3 supuestos, de las que se ha realizado careciendo de toda legitimidad para ello. Como se dirá a continuación, el informante entiende que el recurrente goza de buen derecho, recurrente que dice que tenía un molino y demás, por ser su caso subsumible en una de las 3 categorías que reputa acordes al ordenamiento patrio. En las presas construidas de Jovellanos sobre el Nalón con privilegio real y conforme a las leyes, el derecho de propiedad es claro y digno de toda consideración. Se trata de algo similar a lo que un siglo más tarde las leyes ampararán como concesiones a perpetuidad, en este caso procedentes de una nación regia. Es el supuesto de licitud, igual, segundo caso, cuando la propiedad se derive de algún contrato hecho a nombre de su majestad, como en el caso de don Juan Fermín de Angulo, en recurrencia a quien la Real Hacienda debe siempre sanear la propiedad que le dio si quiere retornar. Caso este en el que encaja el recurso analizado, y que no se debe a un acto de otorgamiento como privilegio no exento de autoritas, sino a un negocio jurídico sinasmático y de prestaciones recíprocas. Por último, Jovellanos invoca lo que ampararíamos bajo la rúbrica de la seguridad jurídica. Los supuestos en que las presas, aún irregulares a inicio, llevan varias décadas construidas sin oposición. Y en este caso, don Gaspar Melchor invoca el Instituto de la Prescripción Adquisitiva en su plazo máximo, al margen ya de la vetusta submemorial, que dice el treintenar, ya que la postre, la usucapión equivale al título y máxime en el río Nalón, que no ha sido considerado navegable hasta nuestros días. El informe también es indiscutible belleza literaria y un absoluto no escondido amor hacia Asturias y dolor por simplificar los problemas hidráulicos, porque dirá, las grandes lluvias tan frecuentes atacan las heredades, los caminos, los puentes, los pueblos, e de igual manera la propiedad pública y privada de sus cercanías, lo que todavía es más acusado en nuestro emblemático Nalón, que es el más poderoso de todos los ríos del Principado. Jovellanos Obitertantum no deja, pese a dar la razón al recurrente en prueba de su incorruptible ecuanimidad, de insertar razonamientos contrarios al inconveniente de las presas de cara a la navegabilidad del Nalón, para que el ministro destinatario, el propio Carlos IV, tuviera bien presente su propósito, un deseo que de forma más matizada, quizá en otros escritos conocidos, reconoce que habrá de lograrse no precipitadamente, sino pues de una forma pausada. No olvidemos que a la firma de este informe llevaba 9 meses por el río las fallidas chalanas del fracasado y ruinoso proyecto encomendado al ingeniero don Fernando Casado de Torres e Irán. En fin, concluyo en 4 líneas. He querido, pues, con esta exposición, pues, dar un repaso pues, a la evolución del derecho de aguas en Asturias hasta la actualidad, que haya tenido evidentemente que omitir en estas consideraciones pues, las cuestiones más propias de derecho positivo y resaltar, como antes señalaba, bueno, pues el papel de Jovellanos también, que no es equiparable quizá al de Jean Domas en Francia, que fue realmente el revolucionario precursor del Código Civil en materia de regulación hidráulica y tantas otras cosas, pero sí, bueno, pues, sus sensatos juicios y opiniones, y ver además la fragilidad del sistema hidráulico asturiano, de las quejas, de la reivindicación permanente de la Junta General del Principado, de la insuficiencia de ese derecho romano tardío, que era contradictorio y que propició lógicamente el hacer pues toda suerte de barbaridades y el dejar de evitar que se produjeran pues daños contundentes como consecuencia de la mala gestión o la falta de gestión. Asturias, por lo tanto, pese a su riqueza hidrológica, para bien y para mal, porque también sabemos estragos por diluvios, nunca ha gozado de peculiaridad, grandes peculiaridades normativas en materia hidráulica, a salvo alguna institución constitucionaria menor, como antes he citado, la Comunidad Especial de Aguas, o la de Molino Becero, que ni siquiera fueron abordadas por Tuero Beltrán. Como se ha dicho, hasta 1961, y merced a la gestión de un político asturiano, fue irrelevante siquiera como instancia desconcentrada en la gestión de las aguas. Llegado el Estado de las Autonomías, como se ha dicho, el Principado fue prácticamente la única comunidad sin transferencia en materia de defensa y encauzamiento de ríos, por más que los traspasos a otras regiones fueran de alcance muy limitado. Debe, no obstante, resaltarse que Asturias, en algún caso, ya desde antes de la restauración democrática, ha desarrollado políticas propias, novedosas y reconocidas,
fuera de nuestros límites geográficos, tanto en materia de abastecimiento, caso de Cadasa, como de saneamiento de aguas. Y es que no pocas veces la gestión, sin querer recurrir a manidas citas, es más importante que la legislación, cuando con aquella se satisface mejor las necesidades de los ciudadanos. Y ahora termino ya de verdad y lo hago retrocediendo sobre mis propias palabras y recordando con emoción la tarde del 19 de diciembre del 75, ya tan lejana, en la que asistí con el mismo temor reverencial al discurso de ingreso de mi padre en este instituto. Pero aquel día la confianza y el orgullo filial me tranquilizaron a no tardar y pude escuchar con el interés debido a la disertación sobre Oviedo 1705 y su contestación por mi admirado amigo y mentor, don José Luis Pérez de Casas. Esa seguridad obviamente no la tengo en mí, aunque felizmente me conforte, pensando en su indulgencia, la presencia de algunas personas próximas que también estuvieron aquel día. Bien es cierto que rememorando Heráclito de Éfeso, dada la temática del discurso, todo cambia y nada permanente, y ni nadie se baña dos veces en el mismo río, ni ve dos veces a la misma persona, aunque yo creo, devolviéndole su gentileza de escucharme, contra el famoso alejandrino, nuevamente de Neruda, que nosotros los de entonces seguimos siendo lo mismo.